La Revolución Mexicana por Kevin Manuel González Enríquez. Todo empezó por la represión que hubo durante el mandato de don Porfirio Díaz, donde su gobierno, conocido como el Porfiriato, el cual duró poco más de 30 años, fue considerada una dictadura, ya que había mucha opresión por parte del gobierno hacia la ciudadanía. Y ese fue el problema, ya que México se encontraba en una situación económica favorable. El problema, más que nada, se estaba convirtiendo en algo social en México. Hubo un momento en el cual Porfirio Díaz titubeó acerca del poder. Fue en una entrevista con un conocido periodista llamado James Creelman, el cual sería un gran error, donde Porfirio Díaz se daría cuenta más tarde. Al escuchar esto, la sociedad se sorprendería, en especial un hombre llamado Francisco I. Madero, ya que entonces emprendió su carrera a la silla presidencial y había muy buena aceptación de la gente. Algo que hay que recalcar es que este personaje era de muy buena familia, la cual había sido beneficiada durante todo el porfiriato y tenían mucho dinero gracias a los trabajos que habían ganado por don Porfirio Díaz. Al prácticamente ser inminente la llegada a la presidencia de Francisco I. Madero, Porfirio Díaz cambió de opinión y decidió quedarse en la presidencia, lo cual fue un grave error, ya que Francisco I. Madero no se quedaría de manos cruzadas. Al mismo tiempo, Porfirio Díaz tampoco lo haría, y poco tiempo después encarcelaría a Francisco I. Madero para que no siguiera con su revuelta, cosa que sería un error también. Madero actuaría inmediatamente y se pondría a redactar un plan llamado el Plan de San Luis, donde citaba a la ciudadanía para levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Lo citó el 20 de noviembre de 1910, y eso sería el fin del porfiriato, ya que tendría éxito y derrocarían a Porfirio Díaz. Pero esto no lo lograría solo, sino con ayuda de unos caudillos aliados muy fuertes. Entre ellos estaba Pablo González, Francisco Villa, el Centauro del Norte, y aunque no era de su entera confianza, se le uniría Emiliano Zapata, el Atila del Sur, los cuales de una manera estratégica, atacando desde cierto punto, ayudarían a derrocar a Porfirio Díaz y así lograr poder poner en el poder a Francisco I. Madero. Al llegar Francisco I. Madero al poder, puso a un presidente interino llamado León de la Barra, el cual tendría de objetivo hacer unas elecciones, ya que Francisco I. Madero quería llegar de manera justa al poder, porque era un tipo constitucionalista, lo cual hizo enojar a Emiliano Zapata, entre otros caudillos. Emiliano Zapata, al ver que sus peticiones no se cumplían, hizo una ruptura total de la relación que había entre Francisco I. Madero y él, que de por sí no eran buenas, y esto desataría algo muy malo. El enojo de Emiliano Zapata era tan grande que redactó un plan llamado el Plan de Ayala, donde desconocía a Francisco I. Madero como presidente constitucional y lo llamaba traicionero a las causas campesinas, las cuales habían acordado antes de que llegara al poder. En 1911, después de la jornada electoral considerada la más justa y participativa de México, subió al poder Francisco I. Madero, y aunque tenía muy buenas intenciones, se había ganado demasiados enemigos, los cuales le complicarían mucho gobernar, entre los más importantes Orozco, Díaz y Zapata. Entre las cosas que hizo Francisco I. Madero por el país fue subir los impuestos que habían hacia Estados Unidos, ya que Porfirio Díaz los tenía muy bajos, igual la mano de obra de los mexicanos, cosa la cual a los Estados Unidos no les gustó para nada, y eso hizo que tomaran una decisión de no quererlo en el poder, y eso sería lo que terminaría con Francisco I. Madero. El que tomaría acciones en contra de Francisco I. Madero sería un embajador de Estados Unidos llamado Henry Lane Wilson, el cual habló con Victoriano Huerta, gente de confianza de Francisco I. Madero,
y le dijo que ya no les convenía más tener a Francisco I. Madero en el poder y que si lo ayudaban a quitarlo, lo reconocerían a él, a Victoriano Huerta, como el presidente constitucional de México. Estudiantes militares liberarían a un sobrino de Porfirio Díaz, lo cual ocasionaría que Francisco I. Madero huyera hacia el Palacio Nacional escoltado por cadetes militares y nombrara jefe de plaza a Victoriano Huerta, el cual lo traicionaría y lo mataría junto a su vicepresidente Pino Suárez, al igual que su hermano. Esto sería conocido como la Decena Trágica. Estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial. Alemania habló con Victoriano Huerta y llegaron a un acuerdo que Alemania enviaría armamento al puerto más importante de México, en Veracruz, a cambio de que México le ayudara si estallaba la Segunda Guerra Mundial. Victoriano Huerta aceptó, pero tiempo después, al cambiar su gobierno a Estados Unidos y no estar de acuerdo con lo que le hizo a Francisco I. Madero, invadieron Veracruz y así se quedó sin armamento. Victoriano Huerta pidió ayuda a los caudillos Pablo González, Francisco Villa y Emiliano Zapata, los cuales no hicieron caso, y en lugar de eso, comandados por Venustiano Carranza, decidieron ir tras de él, lo cual obligó a Victoriano Huerta a tener que abandonar el poder y aparte exiliarse de México. Y así fue como llegó a su final Victoriano Huerta y su dictadura. Al subir al poder, Carranza no cumplió las demandas de Francisco Villa y de Emiliano Zapata. Se fueron, pero nada conformes. Así que para evitar otro golpe de estado, Carranza los mandó a perseguir con sus hombres. Obregón se encargó de Francisco Villa y Gajardo se encargó de Emiliano Zapata, lo cual pondría el fin a la época de los caudillos, los más famosos. Al tener el panorama libre, Carranza vio muy fácil poner un sucesor el cual pudiera controlar, pero no contaba con que Obregón se pondría en su contra, ya que él querría la presidencia, y con la ayuda de la Huerta sacarían el plan de Agua Prieta, el cual decía que desconocían a Carranza como presidente. Este plan sería el último en funcionar. Lograrían sacar con éxito a Venustiano Carranza, llegaría al poder Álvaro Obregón y con la llegada marcaría el final de la Revolución Mexicana.